Saludos, bienvenidos a otro análisis geopolítico con Moisés Hernández. En este programa me gustaría analizar el tema de la guerra en Ucrania y todo su impacto geopolítico que ha tenido para todo el mundo. Este ha sido uno de los conflictos más desastrosos del siglo XXI, dejando billones de pérdidas humanas. Este conflicto en Ucrania, iniciado formalmente en el año 2022 con la operación especial militar rusa en Ucrania, representa un punto de inflexión en el orden geopolítico global. Sus raíces se remontan a la disolución de la antigua Unión Soviética, por allá por el año 1991, cuando Ucrania en aquel entonces emergió como Estado independiente, aunque profundamente ligada a Rusia en términos históricos, culturales y económicos. La expansión de la OTAN hacia el este, percibida por Moscú como una amenaza existencial, exacerbó las tensiones y desde entonces las cosas han ido de mal a peor. Pero bien, antes de continuar, eres parte del 5% que ya está conectado con el futuro. Si estás disfrutando de este contenido, imagina lo que te espera. El 95% de quienes están aquí aún no se han suscrito al canal, pero tú puedes ser diferente, puedes hacer la diferencia. Suscríbete ahora mismo y sé parte de una comunidad que convierte la geopolítica en conocimientos estratégicos. No solamente serás uno de los primeros a recibir nuestros próximos análisis, sino que también nos apoyaría en esta misión de seguir llevando contenido más innovadores directamente a tu pantalla. ¿Listo para dar ese salto cuántico definitivo? Suscríbete ahora mismo y activa la campana de notificación para que no te pierdas ni un solo detalle. Pero bien, cerrando paréntesis, cada suscripción es un impulso para crear más contenido importantes como este. El algoritmo premia a los audaces, será uno de ellos. Eso es muy importante. Pero bien, recordemos que en el año 2014 la anexión de Crimea y el apoyo ruso a los separatistas en Donbass marcaron un precedente muy importante, pero fue precisamente la posibilidad de que Ucrania se integrara formalmente a la OTAN lo que aceleró la escalada final. Ese fue como el detonante. Rusia, bajo el liderazgo del presidente Vladimir Putin, justificó su operación especial militar en Ucrania como una medida defensiva para proteger a la población rusófona y evitar que Ucrania se convirtiera en una plataforma militar antirrusa. La administración Biden respondió con sanciones económicas y un masivo apoyo militar a Kiev, pero resultados no han sido positivos, debo decir. Los resultados han sido limitados frente a la estrategia rusa y de gaste y superioridad tecnológica que Rusia posee en este conflicto. En el escenario actual, Rusia controla aproximadamente un 20% del territorio ucraniano, incluyendo regiones importantes, regiones clave como Crimea, Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhia. Avances recientes en zonas como Pokrovsk y en el este de Ucrania reflejan una táctica deliberada, evitar ofensivas masivas para minimizar bajas propias y desgastar a las fuerzas ucranianas mediante ataques tácticos y bloqueos estratégicos. La infraestructura militar rusa opera bajo una lógica económica de fuerza, digamos, priorizando la conservación de recursos y el uso de tecnología avanzada como misiles hipersónicos y sistemas de guerra electrónica para neutralizar con esta táctica la resistencia ucraniana. Por otro lado, Ucrania, dependiendo del apoyo occidental, enfrenta una crisis de suministro y una drástica reducción de tropas entrenadas disponibles para pelear, lo que ha debilitado su capacidad ofensiva. La OTAN, aunque retóricamente comprometida, evita una confrontación directa con Moscú debido a las limitaciones operativas de sus miembros en aquella región, como Francia, Reino Unido y Alemania. Por ejemplo, carecen de capacidad de logística para sostener una guerra prolongada de esta categoría. Con fuerzas armadas reducidas y equipos obsoletos, los factores clave que definen este conflicto son múltiples. En el ámbito militar, Rusia ha demostrado ser una potencia inigualable, ha demostrado una superioridad en sistemas de defensa aérea como el sistema S-400, guerra electrónica y producción masiva de armamento de alta precisión, mientras que la OTAN lucha por modernizar su doctrina ancladas en la Guerra Fría. En términos económicos, Rusia, debo decirle que ha resistido efectivamente las sanciones occidentales, gracias en gran medida
a su autodeficiencia energética y tecnológica, una industria militar robusta y alianzas comerciales estratégicas con China, India y otros países del Golfo. En contraste, Europa enfrenta una crisis energética sin precedentes y una desindustrialización que ha socavado la economía del país, especialmente por su dependencia histórica de los combustibles rusos. Políticamente, el conflicto en Ucrania ha fracturado la unidad occidental. La OTAN está prácticamente desmoronada. Estados Unidos prioriza contener a China mientras que Europa debate si seguir o no financiando esta guerra en Ucrania o buscar una salida negociada. Además, el ascenso de alianzas alternativas como los BRICS, impulsados por Rusia, China, Brasil, Sudáfrica e India y otros, y la cooperación militar entre Moscú, Teherán y otros actores clave como Corea del Norte, desafían el orden unipolar liderado por Washington y sus satélites europeos. La reciente alianza militar entre Rusia y Corea del Norte surge como una respuesta estratégica a las presiones geopolíticas y sanciones internacionales que ambos países enfrentan. Tras la operación especial militar rusa en Ucrania en 2022, Moscú, aislado por Occidente, ha buscado fortalecer lazos con estados considerados marginados por Occidente, mientras que Corea del Norte, sometida a décadas de sanciones injustas por su programa nuclear, ve en Rusia un socio dispuesto a trabajar a favor de los mejores intereses de ambas naciones. Y eso es muy importante porque ambos países están priorizando sus intereses y parece que hay un punto de divergencia donde esos intereses tienen muchos puntos en común. Los informes sugieren que Pyongyang provee a Rusia diferentes tipos de municiones y armamento convencional para esta operación especial militar en Ucrania, mientras que recibe ciertas asistencias tecnológicas, recursos energéticos y posible apoyo en desarrollo militar, incluyendo programas satelitales y misiles hipersónicos. Esta cooperación, aunque algunos dicen en Occidente no formalizada mediante un tratado clásico, se ha reforzado con un encuentro entre el presidente Vladimir Putin y Kim Jong-un, simbolizando una convergencia autoritaria contra el orden liderado por los Estados Unidos. La alianza desafía los esfuerzos occidentales al debilitar el régimen de sanciones y alterar significativamente el equilibrio en regiones claves como Asia Oriental y Europa del Este, intensificando tensiones con actores como Corea del Sur, Japón y la OTAN. Este pacto, basado en intereses pragmáticos más que ideología, refleja cómo un aislamiento mutuo impulsado por Occidente ha impulsado a aquellos países a priorizar la supervivencia política sobre las normas internacionales. Y mencionando las normas internacionales, yo creo que los occidentales, especialmente los Estados Unidos, solamente respetan las normas internacionales cuando éstas les favorecen, pero si estas no les favorecen, echan las normas internacionales a la basura. Los posibles escenarios, entonces, futuros para este conflicto varían, obviamente, en diferentes dimensiones, dependiendo de cómo los analicemos. Pero podemos ver que el más probable que nosotros vemos es un 70% que haya una consolidación de control territorial, es decir, que Rusia controle gran parte del territorio ucraniano en el este y en el sur de Ucrania, aislando el país significativamente del Mar Negro y forzando una rendición táctica de Kiev. Un segundo escenario que yo veo para finalizar este conflicto es, de hecho, con un 20% de probabilidad implica un estancamiento prolongado con negociaciones mediadas por naciones neutrales como Turquía o China, donde Ucrania aceptaría neutralidad a cambio de garantía de seguridad. Entonces, otro escenario que yo también he estado viendo recientemente que podría ser posible es, digamos, un 10% de posibilidad, pero es bastante peligroso, debo decirle, es una escalada directa entre la OTAN y Rusia. Posiblemente yo creo que eso tiene una posibilidad por lo menos de un 10%. Eso desencadenará una confrontación directa con Rusia. Yo creo que el desencadenante de esa confrontación sería el envío de tropas europeas de la OTAN al territorio ucraniano, lo que llevaría a Moscú a activar su arsenal nuclear táctico, desencadenando
crisis, considero yo, sin antecedentes. Las consecuencias de este conflicto son profundas y multifacéticas. A corto plazo, Europa enfrenta una crisis humanitaria por el flujo de refugiados ucranianos, inflación energética y desindustrialización sin precedentes. A mediano plazo, el declive de la OTAN como alianza militar creará vacíos de poder en regiones claves como África y Oriente Medio, donde Rusia y China expandirán su influencia mediante acuerdos de seguridad y proyectos de infraestructura. A largo plazo, yo creo que el mundo se encamina hacia un orden multipolar donde los Estados Unidos ya no será el hegemón indiscutible, sino más bien uno entre varios competidores como Beijing, Moscú y posiblemente Brasil. En ambos, en el ámbito tecnológico, económico y militar, yo creo que no hay duda de que el conflicto en Ucrania no es solamente una guerra regional, sino más bien un síntoma de la reconfiguración global del poder. Rusia ha expuesto las debilidades estructurales de Occidente, doctrinas militares obsoletas, dependencia energética y falta de cohesión política. Para evitar una derrota estratégica, yo considero que la OTAN debería reformular su enfoque, priorizando innovación tecnológica como defensas antimisiles de sistemas avanzados y sistemas hipersónicos y posiblemente reconstruir su base industrial militar. Ucrania, por su parte, debería considerar la posibilidad de ser neutra como una opción viable, siguiendo el modelo finlandés durante la Guerra Fría. La comunidad internacional, especialmente potencias emergentes como India y Brasil, debería mediar en este conflicto para evitar una escalada nuclear y promover un nuevo sistema de seguridad colectiva. La administración de Trump, si tiene voluntad y poder, yo creo que debería equilibrar su retórica anti-China con un pragmatismo que reconozca la fortaleza rusa y evite repetir los errores de Biden, que fueron promesas vacías y estrategias basadas en expectativas irreales. El futuro de Ucrania y de la estabilidad global dependerá, considero yo, en gran medida de la capacidad de las potencias para adaptarse a esta nueva realidad. Si llegaste hasta aquí, hasta esta parte de este programa, es porque, al igual que yo, valoras este contenido y ves la importancia de entender a fondo la geopolítica, la economía y los grandes cambios que están redefiniendo el mundo en el que vivimos. Vivimos en tiempos difíciles, tiempos que están ocurriendo transformación acelerada y eso es algo que nos inspira a seguir haciendo este tipo de programas, haciendo esfuerzos extras para poder traerte análisis que va mucho más allá de los titulares. Pero si busca aún más profundidad, acceder a esta información tan privilegiada, que son clave, considero yo, para entender este mundo en el que vivimos, información que solamente manejan los expertos. Entonces, la membresía de Geopolítica con Moisés Hernández para ti, como miembro premium, desbloquearás reportes exclusivos con análisis detallados como la estrategia militar Rusia en África, lo que no dicen los medios. Además, tenemos webinars mensuales donde en vivo debatimos los temas más candentes y respondo directamente a tus preguntas. También a través de la membresía accederá a documentos descargables como mapas interactivos, cronología de conflictos y perfiles de líderes clave, así como también un foro privado con una comunidad selecta que analiza los hechos con rigor, sin opiniones vacías. Solo los primeros 100 miembros tendrán acceso al próximo informe exclusivo, el Pacto Rusia-Corea del Norte y sus implicaciones para el poder estadounidense. Y los primeros 20 miembros en unirse a esta membresía recibirán un 50% de descuento en sus primeros 3 meses. Y bien, debo decirte que no dependemos de los algoritmos, dependemos de ti, así que únete ahora mismo pulsando el botón de suscripción que está justo al lado del botón de la membresía y elige, por supuesto, un plan, ya sea platino, oro, plata, palladium. Cada membresía financia investigaciones independientes y te da acceso a información estratégica de primer nivel. Nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.